Olá a todos, bem-vindos a mais uma La História, aqui do canal. Espero que esta La História lhe goste muito a todos vocês, tá? Esta La História vem com o tema. La enfermeira pronunciou meu nome completo por el altavoz do hospital a las 3:17 da madrugada. Espero que lhe goste muito. Vamos a la história. La enfermera pronunció mi nombre completo por el altavoz del hospital a las 3:17 de la madrugada. Bajé a neonatos. Es urgente. Yo no estaba embarazada. No había dado a luz. No tenía hijos. Pero cuando escuchas la palabra urgente en un hospital, el cuerpo reacciona antes que la mente. Me puse la primera sudadera que encontré. Bajé sin peinarme y conduje con las manos frías pegadas al volante como si alguien me estuviera siguiendo. En la entrada, el guardia me pidió el DNI y lo miró 2 veces con esa expresión de quien ya notó algo extraño y aún no decide si comentarlo. Pasé por admisión. Primero, admisión estaba casi vacía, solo una chica con ojeras y un ordenador que sonaba como si estuviera a punto de fallar. También le conté lo del altavoz, le repetí mi nombre, le mostré el DNI. Ella escribió, hizo clic y se quedó inmóvil, demasiado inmóvil. ¿Tiene usted algún familiar con usted? No, vengo sola. ¿Qué ocurre? No me respondió. Solo bajó la voz, señora. En el sistema aparece un recién nacido asociado a su identidad. Por eso la llamaron. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque mi mente necesitaba rechazar algo para no derrumbarse. Eso es imposible. Yo no. La chica giró la pantalla hacia mí como si mostrarlo fuera la manera más directa de hacerme callar. Mi nombre, mi número de DNI, mi fecha de nacimiento, y abajo una línea que me produjo un impacto seco en el pecho. Madre registrada. Encima un sello digital y una frase más inquietante que cualquier reproche. Con consentimiento confirmado. Yo no sabía ni qué preguntar primero. Esto está mal. Alguien cometió un error con la persona. La chica tragó saliva. No parece un fallo de escritura porque está ligado con biometría. ¿Qué biometría? Ella señaló otra línea. Huella y reconocimiento facial. En ese instante, el altavoz volvió a sonar insistente, como si el edificio mismo tuviera prisa. Unidad neonatal, por favor. La chica se levantó. Voy a avisar a trabajo social para que la acompañen. La palabra trabajo social me atravesó como una aguja. Porque trabajo social no es enhorabuena. Trabajo social es algo no encaja. Subí por un pasillo frío con las luces demasiado blancas, escuchando mis propios pasos como si no fueran míos. En la puerta de neonatos me recibió una mujer con un chaleco y una carpeta. Sonrisa profesional, ojos cansados. Soy Laura, trabajadora social. Gracias por venir. Le dije lo mismo que a la chica de admisión. Rápido, como quien intenta aferrarse a un salvavidas. Yo no tengo hijos. Alguien está utilizando mis datos. Laura no discutió. Solo dijo algo que me dejó peor. Eso lo vamos a investigar, pero primero necesito que lo vea porque el bebé está aquí y hay decisiones que tomar. Me puso una bata encima. Me pidió que me lavara las manos. Me habló de protocolos como si yo estuviera en modo automático y entonces lo vi. Una incubadora. Un bebé pequeñísimo, rojo, con una pulserita en la muñeca tan fina que parecía de juguete. En la pulsera, impreso en letras negras, estaba mi nombre. No posible, madre, no investigar. Mi nombre, como si fuera una verdad cerrada. Me llevé la mano a la boca por reflejo, porque sentí que si no me tapaba iba a gritar. ¿Qué hace mi nombre ahí? Laura abrió la carpeta. Es el registro hospitalario. Coincide con la documentación digital firmada. Yo intenté sacar el móvil, pero una enfermera me tocó la muñeca. Suave, demasiado suave. Por favor, aquí no se puede grabar. Levanté la mirada y vi un cartel de prohibido fotografiar, y por primera vez pensé en algo que me dio más miedo que el bebé, que aquí adentro las reglas siempre favorecen a quien ya llegó primero con la historia preparada. El bebé empezó a llorar, un llanto pequeño pero desesperado, como si el aire le pesara, y yo, sin pensarlo, susurré lo primero que me salió, solo para calmarlo, como se calma a cualquiera en el mundo. Tranquilo, tranquilo. El bebé se calmó. No poco a poco, en 2 segundos, como si reconociera mi voz. La enfermera me miró con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y alivio. Es la primera vez que se calma tan rápido. Mi piel se erizó. ¿Qué quiere decir con tan rápido? La enfermera se mordió el labio. No suele calmarse con nadie, ni siquiera con... No terminó la frase porque Laura carraspeó como marcando territorio. Vamos, paso a paso. Me señaló el parte. Nombre del recién nacido, peso, hora de ingreso, controles y aquí el contacto de emergencia. Yo ya sabía lo que iba a ver. Lo presentí antes de verlo, como cuando tu cuerpo sabe que una noticia te va a hundir. Y aún así me golpeó. Contacto de emergencia. Daniel Rivas, mi novio, mi pareja,
El hombre con el que vivo. El hombre que me dice te amo sin mirarme a los ojos cuando está cansado. Sentí un sabor metálico en la lengua. ¿Quién puso ese nombre? Laura sostuvo mi mirada sin parpadear. Está en el formulario original, el mismo formulario que se validó con su biometría. Yo marqué a Daniel ahí mismo con la mano temblando. 1 vez, 2, 3. No contestó. Le escribí. Estoy en el hospital. Neonatos. Hay un bebé registrado a mi nombre. ¿Qué hiciste? No llegó ni el doble cheque azul como si su teléfono estuviera apagado o como si me hubiera bloqueado. La enfermera acomodó al bebé. Y entonces vi otro detalle. En el tobillo, además de la pulsera, había una etiqueta con un código y bajo el código una frase que me dejó helada por lo específica. Plan de parto natural, sin cesárea. Yo no tenía plan de parto porque no tenía embarazo, pero esa frase me trajo un recuerdo incómodo. Hace meses, en una cena familiar, mi suegra había soltado un comentario de broma. Las cesáreas arruinan el cuerpo. Una mujer de verdad aguanta. Yo me había reído incómoda, y Daniel había cambiado de tema demasiado rápido. Laura cerró la carpeta con un golpe seco, como si quisiera que yo dejara de pensar. Necesito hacerle unas preguntas. Me llevó a una sala pequeña con una mesa, 2 sillas, una caja de pañuelos que ya había visto demasiadas lágrimas. Ahí me lo dijo sin rodeos. ¿Usted ha estado embarazada en los últimos 12 meses? No. ¿Ha perdido un embarazo? No. ¿Le han extraído óvulos? ¿Le han hecho tratamientos? ¿Ha firmado algo en una clínica? No, nada. Jamás. Laura anotaba, pero su cara no cambiaba, como si ya hubiera escuchado esa respuesta y ya supiera lo que iba a venir después. Su pareja tiene acceso a su DNI, a sus claves, a su móvil. Esa pregunta me dolió como una traición expresada en voz alta. Sí, vivimos juntos. ¿Y usted confía en él? No supe qué decir, porque la confianza es una palabra fácil cuando todo está normal, pero se vuelve una piedra cuando te preguntan eso frente a un bebé que llora con tu nombre en la muñeca. Laura respiró hondo. Señora, hay una posibilidad de suplantación de identidad y otra posibilidad. Se detuvo como buscando la palabra menos dura, de gestación por sustitución o adopción irregular usando su identidad. ¿Cómo que gestación? Me quedé mirando el borde de la mesa, intentando que mi mente no se escapara. Eso es ilegal. Lo sé. Entonces, ¿por qué está pasando? Laura se inclinó hacia mí y bajó más la voz. Porque alguien con recursos y con tiempo puede mover papeles antes de que usted se entere. Se me secó la garganta. ¿Y quién podría? Laura no respondió. En vez de eso, me entregó un documento impreso. Necesito que lea esto. Era una autorización con mi nombre, mi firma y un apartado que decía: renuncia a visitas sin supervisión hasta nueva evaluación. O sea, incluso si el bebé era mío en el sistema, yo no podía tocarlo como madre. Yo era en el papel un riesgo para un bebé que se calmaba con mi voz. Quise romper el papel, quise gritar, quise despertar, pero el cuerpo hace otra cosa cuando entra en modo supervivencia. Busca un detalle, una grieta, algo que no encaje. Miré la firma con atención. Era parecida, demasiado parecida, pero no era mi firma. Era como la mía cuando tengo prisa, solo que más bonita, más redonda, una versión ensayada, una firma hecha para pasar. Laura me vio los ojos y entendió que yo lo había notado. ¿Usted siempre firma así? ¿No podría firmar aquí, por favor? Me dio una hoja en blanco. Yo firmé, y por primera vez en toda la noche, Laura parpadeó distinto, como si una pieza se acomodara. No coincide al 100%. Entonces, no fui yo. Laura apretó la mandíbula. Eso ayuda, pero no lo resuelve todo porque la validación fue biométrica. Yo me reí sin humor. Biométrica. ¿Cómo si yo estaba durmiendo? Laura miró hacia la puerta, y por un segundo pensé que iba a decirme algo prohibido, algo que no se debería decir. Y lo dijo. Hay cámaras en la sala de admisiones de maternidad. Mi corazón se desbocó. Muéstramelas. No puedo sin autorización. Entonces llame a quien tenga que llamar. Lo estamos gestionando. ¿Gestionando con quién? Laura tardó un segundo demasiado largo. Con el padre registrado. Se me dobló el estómago. Daniel está registrado como padre. Laura no contestó con palabras. Me miró y ese silencio fue peor que un sí. Salí de la sala sin permiso, con la carpeta en la mano, buscando aire, buscando una salida. En el pasillo me encontré a una enfermera mayor de esas que ya no se impresionan con nada. Me miró y frunció el ceño como si yo le resultara familiar. Tú otra vez, perdón. La mujer se acercó. Me observó la cara. Sí, tú, la de ayer. Mi sangre se volvió hielo. Yo no estuve aquí ayer. La enfermera apretó los labios y sus ojos se fueron hacia un punto detrás de mí, como revisando su memoria.
Estabas con un hombre alto y con una señora elegante, con perfume fuerte, de esas que mandan sin levantar la voz. Mi suegra usa el perfume como si fuera un anuncio de su presencia. ¿Cómo era esa señora? La enfermera me hizo un gesto con la mano. Rubia, uñas perfectas. Te hablaba como si fueras una niña. Te decía cariño, pero sin cariño. Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Qué hicieron ayer? La enfermera me miró con compasión, pero también con cautela, como si hablar fuera meterse en problemas. Firmaron y se fueron rápido. Tú estabas callada, como si te hubieran apagado. Yo no podía respirar bien. Me dejaron ver al bebé. La enfermera bajó la voz al nivel de confesión. No lo vi en tus brazos. Lo vi en los brazos de la señora. Y agregó una frase que me dejó sin mundo. Y el bebé tenía otra pulsera antes. ¿Otra pulsera? Sí, decía madre. Y estaba en blanco. Y luego lo cambiaron. Se me nubló la vista. No puede ser. La enfermera me agarró del antebrazo con fuerza. De verdad, escúchame. Si tú no estuviste aquí, entonces hay alguien que se parece a ti o alguien que te está usando. ¿Quién? Ella negó con la cabeza como diciendo, no me hagas decirlo. Volví corriendo a neonatos, empujando puertas, ignorando miradas. Tenía que ver al bebé otra vez. Tenía que comprobar que era real, que no era un error de pantalla. Al llegar, el bebé lloraba de nuevo, un llanto más fuerte. Y esta vez, cuando me escuchó, no se calmó del todo. Como si hubiera aprendido que mi voz no siempre significa seguridad. Laura estaba ahí con el móvil en la mano, tensa. Señora, necesito que se tranquilice. ¿Dónde está Daniel? Laura apretó los dedos. Viene en camino. Esa frase me golpeó como un coche porque no era lo llamamos. Era viene como quien ya tenía cita, como quien ya tenía control. Yo miré alrededor buscando una salida, buscando un aliado y vi algo que me hundió. En la puerta, junto a la incubadora, había una bolsita de plástico con pertenencias. Dentro un pañuelo bordado con iniciales. Dr. Daniel Rivas. Mis manos temblaron tanto que casi no pude abrir la bolsita. Dentro había también un papel doblado con tinta azul. Lo abrí. Era una lista escrita a mano como un guión de instrucciones. 1. No la dejes hablar sola con nadie. 2. Si llora di que está inestable. 3. Pide que la evalúen. 4. Asegura que firme la renuncia. 5. Hoy se cierra. Y abajo, una última línea que me hizo sentir que mi vida era un escenario ajeno. Si pregunta por el bebé, dile que ella lo quiso así. ¿Qué es eso? Pregunté en voz alta sin darme cuenta. Laura me lo arrebató demasiado rápido. Eso me confirmó que era importante. La enfermera mayor me miró desde lejos con un gesto mínimo, casi imperceptible. Cuidado. En ese instante el monitor del pasillo mostró la imagen de una cámara, la entrada del hospital, y en la pantalla entrando por la puerta principal venía Daniel. Traje oscuro, cara seria, caminando como quien viene a reclamar algo suyo. Y al lado de él, una mujer con mi misma cara, mi misma altura, mi mismo pelo, pero con una postura distinta, más segura, más correcta, como una versión de mí entrenada para gustar. La mujer sonrió al guardia y levantó la mano como si saludara a alguien que ya la conoce, y el guardia la dejó pasar sin pedirle el DNI. Ahí entendí por qué el bebé a veces se calmaba con mi voz, porque mi voz no era única para él, mi cara tampoco. Laura siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. Solo veía la pantalla y esa mujer que era yo y no era yo hasta que el monitor cambió de cámara, mostrando otro ángulo, y vi el detalle que me partió el alma en silencio. Esa mujer llevaba en la muñeca una pulsera de hospital, con mi nombre, y debajo, en letras pequeñas, la palabra que no debería existir en mi vida, madre. Los escuché antes de verlos. Los pasos de Daniel siempre fueron distintos, seguros, pesados, como si el suelo le debiera algo. Pero esta vez venían acompañados de otros 2 pares, uno más suave, casi estudiado, y otro con el ritmo particular de tacones que no tienen prisa porque saben que el lugar ya está conquistado. Laura se puso de pie cuando los vio entrar. Esa postura profesional de quien necesita controlar una situación antes de que se salga de las manos. Y yo me quedé quieta junto a la incubadora, con las manos frías y la espalda recta, porque el cuerpo a veces decide que no va a mostrarte asustada, aunque todo dentro esté en llamas. Daniel entró primero. Traje oscuro, cara seria, esa expresión que yo conocía bien, la que usaba cuando venía preparado para una conversación que ya tenía ganada en su cabeza. Detrás él, su madre, perfume caro, uñas perfectas, sonrisa que no llegaba a los ojos, y detrás de ella, la mujer. Yo la había visto en el monitor, en blanco y negro, borrosa, y pensé que el miedo me había exagerado el parecido, pero no había exageración. Era mi cara, era mi pelo, era mi altura,
Era la forma en que inclina la cabeza ligeramente cuando entra a un lugar nuevo. La diferencia era algo que no tiene nombre fácil. Era como verme en un espejo donde alguien ajustó todos los bordes un centímetro. Más suave, más correcta, más lista para que la quieran. Me costó no apartarme cuando la mujer caminó hacia la incubadora con naturalidad, esa naturalidad de quien ensayó el movimiento, y el bebé que llevaba horas llorando intermitente se quedó quieto cuando ella se acercó. Eso me golpeó en un lugar que no sabía que tenía, porque si el bebé reaccionaba igual conmigo que con ella, entonces para él no éramos dos personas distintas. Éramos la misma señal, el mismo sonido, el mismo olor quizás, y eso significaba que alguien había trabajado mucho tiempo para que eso fuera posible. Daniel habló primero con voz baja, casi amable, esa voz que usaba cuando quería que yo bajara la guardia. Sé que esto es difícil de entender, pero todo tiene una explicación. Yo lo miré y no dije nada porque aprendí esa noche que el silencio obliga a quien miente a seguir hablando. Y Daniel siguió. Dijo que lo hicieron por mí, que yo no estaba bien, que había momentos que yo no recordaba, que él había tenido que tomar decisiones. La suegra asintió lentamente detrás de él como directora, aprobando el guión que su actor recita. Laura intervino con tono neutro. Señor Rivas, necesito documentación de ambas mujeres. Daniel abrió la carpeta sin apuro. Eso también era parte del plan. La carpeta ya preparada, las páginas en orden, y sacó 2 contratos, 2 hojas con mi nombre, 2 firmas que se parecían a la mía, una con fecha de hace 6 meses y otra con fecha de ayer. Yo miré los papeles y sentí algo peor que el miedo. Sentí la náusea específica de entender que llevas meses siendo el personaje de una historia que otros escribieron. ¿Cuándo firmé esto? Pregunté señalando el contrato de hace 6 meses. Daniel no parpadeó. Cuando acordamos todo, cuando estabas de acuerdo. Yo busqué ese recuerdo y no estaba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque nunca existió. Y esa diferencia, la diferencia entre olvidar y que nunca ocurrió, es la más difícil de demostrar cuando alguien ha construido evidencia suficiente para que parezca lo contrario. La mujer, mi doble, mi suplantadora, la persona que durante meses fue yo en los momentos que yo no estaba, habló entonces y su voz era parecida a la mía, pero con algo distinto, más entrenado, como cuando alguien imita un acento y casi lo logra. Yo solo quise ayudarte cuando tú no podías, cuando estabas confundida. Yo la miré directo a los ojos y vi algo que no esperaba. No vi a una enemiga. Vi a alguien que también tenía miedo. Alguien que estaba repitiendo frases que le habían enseñado y sabía que si se salía del guión algo malo pasaría. Daniel sacó otra hoja de la carpeta y la puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera un regalo. Era una evaluación psicológica con mi nombre, con mi número de DNI, con una firma de doctora que nunca existió en mi vida, fechada hace 4 meses y en el campo de diagnóstico. 3 palabras que me borraron el aire. Episodios disociativos recurrentes. Ahí estaba la trampa completa. Si yo decía que no recordaba haber firmado, el papel ya tenía respuesta. Si yo decía que estaba cuerda, el papel decía lo contrario con membrete oficial y sello. Laura tomó la evaluación, la leyó y miró a Daniel con una expresión que no era aprobación, pero tampoco era rechazo. Era la expresión de alguien que necesita más tiempo del que tiene. Voy a necesitar verificar esto con el departamento médico. La suegra habló por primera vez, suave, firme, con esa autoridad de quien nunca levanta la voz porque no necesita. Por supuesto, mientras tanto, lo mejor es que firme la documentación pendiente y descanse. Esto ha sido muy duro para ella. Ella, para la suegra, yo ya era ella. Ya era el problema a resolver. Ya no era una persona con nombre. Me miró con algo que en otra vida hubiera interpretado como compasión. Yo miré la bolsita de plástico sobre la silla, la que tenía el papel con las instrucciones, la que decía en el punto 2. Si llora, di que está inestable. Y entendí que cada cosa que yo hiciera esta noche, llorar, gritar, callarme, temblar, ya estaba catalogada en ese papel como síntoma, como prueba de que necesitaba ser manejada. El bebé volvió a moverse en la incubadora, y las dos, yo y la otra, lo miramos al mismo tiempo con el mismo gesto. Y Laura nos vio hacerlo, y anotó algo en su carpeta. Eso fue lo más aterrador de la noche. No los documentos, no la firma falsa, no el diagnóstico inventado, sino ese momento en que 2 mujeres con la misma cara miraron al mismo bebé con el mismo instinto. Y el sistema que tenía que protegerme no supo cuál de las dos creerle. Hubo un momento después de que Daniel terminó de hablar, en que la sala quedó en ese silencio particular que no es tranquilidad, sino el silencio de cuando todos están esperando que alguien se rinda. Laura seguía con su carpeta. La suegra seguía con su postura perfecta, y yo seguía de pie junto a la incubadora, porque sentía que si me sentaba iba a perder algo.
algún tipo de control que ya era más símbolo que realidad. Y entonces hice la pregunta que llevaba horas quemándome por dentro, la que todos en esa sala sabían que iba a llegar. ¿Cómo consiguieron mi biometría si yo nunca estuve aquí? Daniel no respondió de inmediato y ese segundo de pausa fue suficiente para confirmarlo todo. Fue su madre quien habló con la calma de quien tiene la respuesta preparada desde hace meses. Hay procedimientos legales. Hay documentación. Hay formas de gestionar estas cosas cuando alguien no está en condiciones de hacerlo solo. Yo la miré y traduje en silencio lo que acababa de decir. No era una explicación, era una advertencia envuelta en palabras elegantes. Era decirme, tenemos respuesta para todo. No pierdas tu tiempo. Pero yo sí perdí mi tiempo, o más bien lo usé bien, porque mientras ella hablaba, yo estaba recordando el martes de hace 3 meses en que desperté y Daniel ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama con mi teléfono en la mano, y cuando le pregunté qué hacía, me dijo que había apagado la alarma para que yo siguiera durmiendo. Yo lo creí porque era una explicación pequeña y razonable, y las mentiras bien construidas siempre son pequeñas y razonables. Pero ahora parada en ese hospital a las 4 de la madrugada, entendía que él no había apagado ninguna alarma. Había sostenido mi teléfono frente a mi cara mientras yo dormía. Había dejado que el reconocimiento facial hiciera su trabajo. Había firmado documentos. Había confirmado autorizaciones. Había construido una versión legal de mí, mientras la versión real estaba inconsciente. El teléfono, dije en voz alta sin dirigirme a nadie específico. Daniel tensó la mandíbula 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero yo llevaba 3 años mirando esa cara y sabía leerla. Y eso fue suficiente. Laura levantó la mirada de su carpeta. ¿Qué pasa con el teléfono? Yo no respondí. Seguí pensando. Seguí armando el mapa de todo lo que había pasado delante de mis ojos sin que yo lo viera. El DNI lo había perdido hace 6 meses. O eso creí. Lo busqué 2 días. Lo encontré en una gaveta donde juraba no haberlo dejado, y Daniel me dijo que probablemente yo misma lo había puesto ahí y no recordaba. En ese momento me pareció razonable porque las personas pierden cosas y las encuentran, porque vivir con alguien significa que a veces las cosas aparecen donde no las dejaste. Pero ahora la gaveta, el DNI, los 2 días de búsqueda, todo tenía otra forma. Se lo habían llevado, lo habían usado, lo habían devuelto, y la explicación de que yo misma lo había guardado sin recordar era la primera piedra del diagnóstico que meses después apareció firmado en ese papel. La enfermera más vieja entró a revisar al bebé, y me miró un segundo más de lo necesario. Ese tipo de mirada que dice, tengo algo que decirte, pero no aquí. Yo la seguí con los ojos mientras se movía por la sala, y cuando pasó cerca de mí, murmuró sin detenerse, casi sin mover los labios. Huella de silicona. Lo venden online, lo usan para control de asistencia. No dijo más. Siguió su camino y yo me quedé procesando esas 4 palabras. Huella de silicona que convertían lo imposible en algo comprado con tarjeta de crédito y enviado a domicilio. Daniel se acercó entonces, bajó la voz para que solo yo lo escuchara y usó esa voz, la voz íntima de 3 años juntos, la que me había dicho te quiero, y también me había mentido con la misma calidez. Sé que estás asustada, sé que esto no era lo que esperabas, pero si cooperas, esto termina bien para todos. Yo lo miré y pensé en todas las veces que esa frase, en distintas versiones, había cerrado una discusión. Esto termina bien, confía en mí, déjame manejarlo. ¿Y cuántas veces yo había dejado de pelear porque él parecía tan seguro de que tenía razón? ¿Cuándo empezaste a planear esto?, le pregunté. Él no respondió y su silencio dibujó una línea de tiempo que me revolvió el estómago. No fue hace unos meses. No fue una decisión desesperada de último momento. Fue hace mucho. Fue con calma. Fue mientras yo dormía a su lado, creyendo que era la persona que más me conocía en el mundo. La otra mujer estaba en el rincón, callada, con los brazos cruzados sobre el pecho, de una forma que no era arrogancia, sino protección. Yo me acerqué a ella porque necesitaba verle los ojos de cerca. Necesitaba saber si era parte de esto con convicción o con miedo. Ella me sostuvo la mirada y vi lo mismo que había visto antes. No vi a una enemiga. Vi a alguien que había aceptado un trabajo y había descubierto demasiado tarde en qué se estaba metiendo. En su muñeca derecha había una marca pequeña, vieja, la clase de marca que deja una pulsera de hospital cuando se usa varios días seguidos. Y no era de esta noche, era de semanas atrás, quizás meses. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, le pregunté en voz baja. Ella abrió la boca y la cerró, como quien empieza una respuesta y la cancela. La suegra desde el otro lado de la sala dijo su nombre, un nombre que yo no conocía, un nombre que no era el mío. Con ese tono corto y seco que es más orden que llamado, la otra mujer cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya había vuelto a su postura ensayada.
Pero yo había visto ese segundo en que alguien que está atrapado muestra sin querer que sabe que lo está. Laura se acercó con su carpeta y me habló con voz profesional, pero con algo diferente en los ojos, algo que se parecía a estar de mi lado sin poder decirlo. Voy a solicitar una revisión técnica de la validación biométrica. Eso puede tardar. Daniel intervino de inmediato. No hay nada que revisar. Todo fue legal. Laura lo miró con calma. Entonces, no hay problema en revisarlo. Y en ese pequeño intercambio entendí que Laura no era neutral. Laura estaba haciendo lo único que podía hacer dentro de sus limitaciones, que era no cerrar puertas. El bebé lloró de nuevo y esta vez ninguna de las dos nos movimos, como si ambas supiéramos que ese llanto no tenía solución fácil, que ese bebé era real y pequeño, y completamente ajeno a todo lo que los adultos a su alrededor habían construido y destruido. La suegra sí se movió con naturalidad perfecta, con los gestos de quien sabe exactamente qué hacer. Y eso me dijo más sobre cuánto tiempo llevaba preparándose para este momento que cualquier documento de la carpeta. Yo volví a mirar a la otra mujer y ella me miró y entre las dos pasó algo que no necesitó palabras. El reconocimiento de que las dos estábamos en el mismo cuarto con el mismo problema, rodeadas de las mismas personas y que ninguna de las dos había elegido estar ahí. Hay preguntas que el cuerpo hace antes que la mente, y la mía llevaba horas haciéndose la misma. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto plan? ¿Por qué yo? Y la respuesta llegó de la forma más humillante posible. No porque alguien me la dijera con honestidad, sino porque la fui juntando de fragmentos, de medias frases, de silencios en los momentos equivocados, como quien arma un cuadro sin que nadie le muestre la imagen original. Laura salió de la sala para hacer una llamada, y la suegra aprovechó ese hueco de 2 minutos para acercarse a mí con su perfume y su voz de terciopelo. Esto no tiene que ser una guerra. Nadie quiere hacerte daño. Solo queremos que el niño tenga lo que necesita. Yo la miré y le pregunté lo que llevaba horas queriendo preguntarle. ¿De quién es el bebé realmente? Ella sonrió. Esa sonrisa que no es respuesta, sino control, y dijo, de la familia, como siempre debió ser. De la familia. Esa frase me abrió algo. Un cajón de memorias que hasta ese momento no tenía contexto. Recordé una cena de hace casi un año. La mesa grande de la casa de Minas en Tiendon. Ella, el vino caro, y en algún momento de la noche su marido, el padre de Daniel, que murió 8 meses después de esa cena, mirando a Daniel con esa seriedad de los hombres que confunden el dinero con la eternidad. Todo lo que construí necesita a alguien que lo continúe. Un apellido necesita futuro. Yo había mirado a Daniel esa noche esperando que dijera algo, que pusiera un límite, que recordara que yo le había dicho desde el principio que no quería hijos, y Daniel había llenado su copa y cambiado el tema, y yo había pensado que era suficiente. No era suficiente. Mientras yo creía que el tema estaba cerrado, para ellos apenas estaba empezando. Daniel se sentó por primera vez desde que había llegado. Un gesto pequeño pero significativo, como quien decide que ya no necesita estar en posición de ataque porque la batalla está ganada. Y fue entonces, en esa relajación de quien cree que ganó, que cometió el único error real de la noche. Habló de más. Dijo mirando la incubadora. El plazo vencía en 3 meses. No había otra forma de hacerlo a tiempo. Yo no pregunté qué plazo, porque algo en mi cuerpo ya lo sabía, pero Laura había vuelto a la sala y sí preguntó con su voz neutral de trabajadora social, y Daniel se dio cuenta de que había dicho demasiado, y cerró la boca. Pero yo ya tenía la pieza, y la pieza encajaba con algo que había escuchado meses atrás. Una conversación entre Daniel y su madre en la cocina que se cortó cuando yo entré. Algo sobre el testamento del padre, sobre condiciones, sobre un plazo legal. En ese momento no le di importancia porque no era mi dinero, ni mi familia, ni mi problema. Ahora era todo mi problema. La herencia, eso era el motivo. No el amor, no la familia en abstracto, sino una cláusula en un testamento que decía que para recibir la parte principal del patrimonio, Daniel necesitaba tener un hijo biológico registrado legalmente antes de cumplir 35 años. Tenía 34. El plazo vencía en 90 días y yo le había dicho desde el primer año que no quería ser madre. Él había tenido que elegir entre decirme la verdad y perder la herencia, o construir una mentira y no perder nada. Y yo estaba parada en un hospital a las 4 de la mañana viendo lo que había elegido. Me volteé hacia él y lo dije en voz alta, sin suavizarlo, porque ya no había razón para suavizar nada. Es por el testamento de tu padre. La suegra se tensó. Daniel no dijo nada y ese silencio fue la confirmación más cara que recibí en mi vida. La otra mujer estaba sentada en la silla del rincón con los codos en las rodillas y la mirada en el suelo, y yo la observé un momento, porque si el motivo era el testamento, entonces ella también era parte de la ecuación, no como cómplice con poder,
sino como pieza. Alguien que se parecía a mí lo suficiente, que estaba dispuesta, o fue convencida, o fue presionada, que pasó meses siendo una versión de mí en situaciones controladas mientras yo vivía mi vida, sin saber que tenía una doble. Me pregunté qué le habían prometido, qué historia le habían contado, si sabía desde el principio hasta dónde iba a llegar esto, o si también ella había descubierto el tamaño real cuando ya era demasiado tarde para salirse. Daniel finalmente habló con esa voz cansada de quien lleva mucho tiempo cargando una mentira pesada y está casi aliviado de soltarla. Tú nunca ibas a querer esto. Yo lo sabía, pero yo sí lo quería, y era mi derecho quererlo. Yo lo escuché y pensé en los 3 años juntos, en las conversaciones, en las noches, en todo lo que creí que éramos, y lo que más me dolió no fue la traición, sino darme cuenta de que él llevaba todo ese tiempo mirándome y calculando, evaluando si yo era un obstáculo o una herramienta, decidiendo que eran las dos cosas y que las dos cosas tenían solución. ¿Y ella? Pregunté señalando a la otra mujer. Daniel miró hacia el rincón con algo que no era afecto, pero tampoco era indiferencia. Era la mirada de alguien que ve una inversión que cumplió su función. Ella entendía lo que necesitábamos. La otra mujer levantó la cabeza al escuchar eso, y en su cara había algo que yo reconocí porque lo había sentido toda la noche. La expresión de alguien que acaba de confirmar que la versión que le contaron y la versión real no son la misma historia. La suegra puso la mano sobre el brazo de Daniel con ese gesto suyo de poner orden sin levantar la voz, y él se calló. Luego me miró a mí con la serenidad particular de quien cree que tiene todas las salidas bloqueadas. Lo mejor ahora es firmar y terminar esto esta noche. Mañana todo esto habrá pasado. Yo miré los documentos sobre la mesa, miré al bebé en la incubadora, miré a la otra mujer en el rincón, y entendí que para ellos esta noche era el final de un plan largo, pero para mí era el primer momento en que finalmente sabía contra qué estaba peleando. El abogado entró a la sala como si fuera su oficina. Maletín negro, traje gris, esa seguridad particular de quien cobra por hora y sabe que el cliente que lo contrató tiene dinero suficiente para comprar mucho tiempo. No lo llamaron mientras yo estaba mirando. No lo vi llegar por el pasillo, simplemente apareció. Y eso significaba que llevaba un rato esperando afuera, que sabía exactamente cuándo entrar, que toda la conversación anterior había tenido un tiempo calculado después del cual él haría su parte. Laura lo miró con una expresión que no era bienvenida. ¿Quién lo llamó? La suegra respondió antes de que nadie más pudiera. Es el asesor legal de la familia. Tiene derecho a estar presente. Laura anotó algo en su carpeta con el gesto de quien registra una irregularidad que no puede detener, pero sí documentar. Y yo entendí en ese momento que Laura tenía límites. Límites institucionales, límites de protocolo, límites de lo que una trabajadora social puede hacer a las 4 de la mañana, cuando enfrente tiene a una familia con abogado y documentación preparada. El abogado puso su maletín sobre la mesa y sacó un juego de papeles con la eficiencia de quien ha hecho ese movimiento muchas veces. Aquí está la documentación completa, la renuncia de tutela, el acuerdo de confidencialidad y el reconocimiento de paternidad exclusiva. Yo lo escuché enumerar esas palabras y cada una fue cayendo como algo que aplasta. Renuncia, acuerdo, reconocimiento. Palabras legales que convertían lo que me habían hecho en algo ordenado, en algo que tenía forma de contrato, en algo que el sistema podía procesar sin hacerse preguntas incómodas. Intenté llamar a mi hermana. Necesitaba escuchar una voz que fuera mía, que fuera de alguien que me conociera antes de esta noche. El teléfono sonó 4 veces y entró al buzón. Eran las 4:30 de la madrugada. Claro que no contestó. Claro que estaba dormida. Claro que para ella esta noche era una noche normal. Llamé a mi amiga Paula. Buzón también. Llamé a mi madre y mientras escuchaba el tono pensé que si contestaba no sabría ni por dónde empezar a explicar lo que estaba pasando. No contestó y sentí un tipo de soledad que no tiene que ver con estar sola en un cuarto, sino con entender que el mundo entero sigue dormido mientras el tuyo se desmorona. Daniel me observaba hacer las llamadas con paciencia. Esa paciencia nueva que tenía esta noche. La paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para él. Y yo entendí lo que significaba esa paciencia. Él había pensado en esto. Había pensado que yo intentaría llamar a alguien. Había calculado que a esa hora nadie contestaría. Había elegido esta hora no solo porque el hospital estuviera más vacío, sino porque yo estaría más sola. El abogado me habló directamente por primera vez con una voz que era casi amable, la voz de quien entrega malas noticias como si fueran razonables. El laudo psicológico es un documento oficial. Presentarlo ante un juez activaría un proceso de evaluación que puede durar entre 6 y 18 meses.
Durante ese tiempo, usted no tendría contacto con el menor ni capacidad legal para impugnar los acuerdos firmados. Yo lo escuché y sentí que el cuarto se achicaba, no físicamente, sino en el sentido de que cada puerta que yo creía que existía, él iba nombrando y cerrando con una frase. La suegra aprovechó el silencio que siguió para acercarse, y esta vez no había testigo cerca porque Laura había salido un momento y el abogado miraba sus papeles. Se paró frente a mí con su perfume y su voz baja, y me dijo lo que llevaba toda la noche queriendo decir. Si firmas esta noche, recibes dinero suficiente para empezar en otro lugar, nadie sabrá nada. Nosotros nos encargamos de todo. Si no firmas, el lunes ese expediente llega a un juzgado, y para cuando alguien te escuche, ya habrán pasado meses y el niño ya tendrá una vida establecida, y tú habrás gastado todo lo que tienes en abogados que no pueden hacer nada contra documentación biométrica validada. Era una propuesta perfecta en su crudeza. No había insultos, no había amenazas explícitas, solo la descripción fría de dos caminos y la sugerencia de cuál era el inteligente. Yo la miré y pensé en todo lo que había visto esta noche, en el papel con las instrucciones, en la enfermera que me dijo que había otra mujer con mi cara, en los contratos con mi firma falsa, en el diagnóstico inventado. Y pensé que todo eso era real, que todo eso había pasado, y que, sin embargo, en ese momento no tenía nada en las manos que pudiera mostrarle a alguien y decir, miren, esto es lo que me hicieron. La otra mujer se levantó de su silla y fue al baño sin pedir permiso. Un movimiento pequeño, pero que la suegra siguió con los ojos. Daniel también la miró. Y en esa fracción de segundo en que los dos miraron hacia la puerta del baño y no hacia mí, yo vi algo en la silla donde ella había estado sentada, un papel doblado en 4, pequeño, que había quedado entre el asiento y el apoyabrazos. Lo tomé sin pensar con el reflejo de quién sabe que tiene 2 segundos antes de que alguien vuelva a mirar y lo guardé en el bolsillo de la sudadera. Cuando la otra mujer volvió del baño, me miró un segundo, solo un segundo, directo a los ojos, y luego miró hacia otro lado. Ese segundo fue suficiente, porque no fue una mirada casual, fue una mirada que entregaba algo, que confirmaba algo, que decía sin palabras. ¿Encontraste lo que dejé? Laura regresó a la sala y el abogado retomó su enumeración de documentos como si nadie hubiera salido ni entrado. Yo tenía el papel en el bolsillo y sentía su peso como si fuera mucho más que papel, como si fuera la diferencia entre 2 versiones de cómo termina esta noche, la versión en que firmo y desaparezco, y la otra versión, la que todavía no sabía qué forma tenía, pero que ese papel quizás podía dibujar. Me excusé para ir al baño. Laura asintió. Daniel no dijo nada, aunque sus ojos me siguieron hasta la puerta. Cerré el pestillo y abrí el papel con las manos que no me obedecían del todo, con esa torpeza física del cuerpo cuando está procesando demasiado al mismo tiempo. Era un número de teléfono escrito con letra apretada y urgente, y debajo una sola frase que me quitó el aire y me lo devolvió al mismo tiempo. Ella grabó todo desde el principio. Me quedé mirando esa frase y mi mente fue hacia atrás. 6 meses atrás, cuando alguien llamó a mi teléfono de un número que no reconocí, una mujer con voz nerviosa que dijo que había una irregularidad con mis datos, en una clínica que debía llamar para verificar. Yo había cortado la llamada pensando que era una estafa, uno de esos fraudes que imitan el lenguaje oficial para obtener información. No había vuelto a pensar en esa llamada hasta este momento. Parada en un baño de hospital a las 5 de la mañana, sosteniendo un papel doblado, con la letra de una mujer que llevaba meses siendo yo. No era una estafa, era un aviso. Y yo lo había ignorado porque sonó demasiado raro para ser real, porque las cosas que suenan demasiado raras para ser reales, a veces son exactamente eso, reales. Y esperando que alguien las tome en serio antes de que sea tarde. Marqué el número con el dedo que menos me temblaba, que era el índice, aunque tampoco obedecía del todo. Sonó 2 veces y una mujer contestó como quien estaba esperando la llamada, sin decir hola, sin decir su nombre, solo eres tú. Yo dije sí, aunque no sabía exactamente quién era yo para ella en ese momento. Y la mujer habló rápido y bajo con la velocidad de alguien que tiene poco tiempo y mucho que decir. Era administrativa de la clínica donde habían llevado a la otra mujer. Durante los meses de preparación había visto cosas que no debía ver. Había guardado copias de archivos por precaución. Esa precaución instintiva de quien trabaja cerca del dinero grande y aprende que los documentos son lo único que sobrevive cuando todo lo demás se borra. ¿Qué tipo de archivos?, pregunté. Ella respiró. El contrato original, el que firmaron con ella antes de que te involucraras a ti, con el valor pagado, con las instrucciones detalladas, con las 2 firmas. Yo cerré los ojos un segundo. Existía un contrato que los nombraba, que tenía fechas, que tenía números, que convertía todo lo que Daniel y su madre habían hecho esta noche de una versión contra otra versión a algo que podía leerse en un papel
y no tener dos interpretaciones posibles. ¿Puedes mandármelo?, pregunté. Ella dudó. Ese silencio de quien calcula un riesgo. Si lo mando, no hay vuelta atrás para mí. Yo entendí lo que me estaba pidiendo sin pedirlo. No garantías, porque yo no tenía nada que garantizar, sino que supiera el peso de lo que estaba recibiendo. Lo sé, dije. Mándalo. Guardé el teléfono y me miré en el espejo del baño un momento con esa cara de quien lleva horas en modo supervivencia y empieza a notar el costo físico. Los ojos rojos, la piel sin color, el pelo de quien salió de casa a las 3 de la mañana, sin pensar que iba a necesitar estar presentable para la pelea de su vida. Pero también vi algo más, algo que no había visto en las últimas horas, porque el miedo lo había tapado. Vi que seguía de pie, que seguía pensando, que seguía buscando, y que eso, a pesar de todo, era suficiente por ahora. Salí del baño, y en el pasillo me encontré a la enfermera más vieja que estaba revisando un tablero cerca de la puerta de neonatos, con esa concentración de quien en realidad está esperando. Cuando me vio, se alejó del tablero con naturalidad y caminó a mi lado en la misma dirección sin mirarme. Hay cámaras en la sala de admisiones de maternidad. Las de ayer todavía están en el sistema. No las han borrado porque nadie ha pedido formalmente que se borren. Yo no dije nada, solo seguí caminando. Ella agregó: yo conozco al técnico de seguridad de este turno. Le debo un favor. Y los favores en los hospitales nocturnos se pagan distinto que de día. Se fue por un pasillo lateral sin mirar atrás, y yo entendí que acababa de decirme algo sin decirme nada, que había una puerta, y que ella iba a abrirla, y que yo tenía que confiar en eso sin tener ningún papel que lo confirmara. Volví a la sala, y el abogado seguía con sus documentos, y Daniel seguía con su paciencia calculada, y la suegra seguía con su perfume y su control. La otra mujer estaba en su silla con los brazos cruzados mirando la incubadora. Yo me senté frente a la mesa por primera vez en toda la noche porque necesitaba que me vieran tranquila. Necesitaba que interpretaran esa calma como rendición. Necesitaba comprar tiempo. El abogado empujó los papeles hacia mí con un bolígrafo encima. Si quieres podemos revisar cada cláusula. Yo puse la mano sobre los papeles sin tocar el bolígrafo y dije que necesitaba leerlo con calma, que era mucho para procesar. Daniel asintió con esa generosidad de quien cree que el resultado ya está decidido y puede darse el lujo de ser paciente los últimos minutos. La suegra miró su reloj, un gesto pequeño que me dijo que tenían un horario, que había algo que necesitaba pasar antes de cierta hora, que mi tiempo tranquilo tenía un límite que ellos ya conocían y yo no. La enfermera más vieja apareció en la puerta y le habló a Laura con naturalidad profesional. Necesito que revises un protocolo de admisión. Es rápido. Laura miró a Daniel, miró al abogado y dijo que volvía en 5 minutos. Cuando salió, la enfermera me miró a mí un segundo desde la puerta. Solo un segundo. Y yo entendí que los 5 minutos no eran para revisar ningún protocolo. Me excusé diciendo que necesitaba agua. Salí de la sala antes de que nadie pudiera objetar y seguí a la enfermera por el pasillo lateral hasta una puerta que decía seguridad. Acceso restringido. Adentro había un hombre joven frente a 3 monitores que nos miró entrar con la expresión de quien ya fue avisado y no está contento, pero tampoco va a negarse. La enfermera señaló el monitor del centro. Las cámaras de admisiones ayer entre las 2 y las 5 de la tarde. Lo que vi en esa pantalla me dejó sin palabras durante varios segundos. No porque fuera inesperado, sino porque verlo era distinto a saberlo. La otra mujer llegando con Daniel y la suegra, los 3 caminando con la coordinación de un ensayo, la otra mujer en la ventanilla de admisiones, moviéndose como alguien que ha practicado cada gesto. Y entonces el momento que lo cambió todo. Un intercambio entre Daniel y la suegra mientras la otra mujer firmaba. Un intercambio de miradas y un gesto mínimo de aprobación, como directores viendo a su actriz ejecutar la escena correctamente. Pero después, unos minutos más tarde, algo que el papel de instrucciones no mencionaba. La otra mujer se detuvo, se giró hacia Daniel, dijo algo que la cámara no tenía audio para capturar, y su expresión no era de actriz cumpliendo su papel. Era de alguien que acababa de entender algo que cambiaba todo. Daniel le puso la mano en el brazo con firmeza. La suegra se acercó y habló cerca de su cara, y la otra mujer cerró los ojos, y cuando los abrió, ya había vuelto a hacer la versión ensayada. Él la había querido parar. En algún momento de ayer, ella había querido parar y no la habían dejado. El técnico me miró. ¿Quieres que lo guarde? Yo dije, sí. Le di mi correo, y él lo envió con esa eficiencia silenciosa de quien quiere que esto termine rápido, y sin su nombre en ningún lado. Cuando salí al pasillo, ya tenía en el teléfono la notificación del correo de la mujer de la clínica. Los archivos habían llegado. El contrato estaba ahí con los nombres, con las fechas, con las firmas, con el valor pagado, con las cláusulas e instrucciones que yo había leído en papel
y ahora existían en formato digital con membrete oficial. Volví a la sala con el teléfono en la mano y me senté frente a los documentos del abogado. Daniel me miró con esa paciencia que ya empezaba a tener los bordes del alivio. La suegra se preparó para decir algo y entonces mi teléfono vibró una vez más. Era la mujer de la clínica. Un mensaje corto. Hay un segundo archivo. Ábrelo. Lo abrí y era una grabación de audio. Una conversación entre Daniel y su madre de hace 4 meses clara, sin ruido, donde planeaban cada paso de lo que esta noche había sido mi pesadilla. Puse el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba, con el archivo visible, y miré a Laura que acababa de volver a la sala. No dije nada, solo giré el teléfono hacia ella. Laura lo leyó. Lo escuchó un segundo con el auricular inclinado hacia la pantalla y algo cambió en su cara. No dramáticamente, no como en las películas, sino de esa forma pequeña y definitiva en que cambia la cara de alguien que acaba de pasar de administrar una situación a entender que la situación es completamente distinta a lo que le habían dicho que era. El abogado miró el teléfono y luego miró a Daniel, y en ese intercambio de miradas vi la primera grieta real de la noche. No en mí, sino en ellos. El abogado fue el primero en moverse con esa agilidad particular de quien detecta que el terreno se mueve y sabe que su trabajo es proteger al cliente antes que nada. Se inclinó hacia Daniel y le habló al oído rápido. Y Daniel escuchó con la cara quieta, demasiado quieta, la cara de quien está recalculando en tiempo real todo lo que creía tener controlado. La suegra no necesitó que nadie le hablara al oído. Ella ya había leído la situación, ya había visto el teléfono sobre la mesa, ya sabía lo que significaba, y su respuesta fue la que yo debería haber esperado de alguien que llevaba décadas manejando situaciones incómodas con elegancia. Se puso de pie, tomó su bolso, y dijo con una calma que era casi admirable: esto necesita revisarse con tiempo y con los abogados correctos, no a las 5 de la mañana en un hospital. Era una retirada, pero una retirada ordenada, la clase de movimiento que no admite que perdiste, sino que reencuadra el campo de batalla para otro momento. Laura la miró y dijo con voz firme: señora, en este momento hay una investigación abierta por posible suplantación de identidad. Necesito que permanezca disponible. La suegra se detuvo en la puerta, se giró y sonrió con esa sonrisa que no es amabilidad, sino advertencia. Por supuesto, mi abogado estará en contacto. Y salió, y el perfume se quedó un momento. Después de que ella se fue, como una última forma de ocupar el espacio, Daniel no salió. Daniel se quedó sentado, y eso me dijo algo sobre él que 3 años juntos no me habían dicho con tanta claridad. Sin su madre en el cuarto, sin el abogado diciéndole qué hacer en el oído, sin el plan funcionando como debía, Daniel era más pequeño, no físicamente, sino en ese sentido en que las personas se reducen cuando se les quita el guión. El abogado le puso una mano en el hombro y le dijo que no hablara, que esperara, que esto lo manejaban de otra forma. Daniel asintió como un niño al que le dicen que se siente y espere. Laura me llevó a una sala diferente, más pequeña, con luz más baja y por primera vez en toda la noche nadie más estaba presente. Me preguntó si estaba bien y yo estuve a punto de decir que sí por reflejo, porque es lo que se dice, pero en cambio dije la verdad. No sé. Ella asintió como si esa fuera la respuesta más honesta que había escuchado en horas, y me explicó lo que venía. Denuncia formal, peritos, proceso de verificación biométrica, tiempo. Usó la palabra tiempo varias veces, y yo entendí que era una advertencia gentil, que nada de esto se resolvía esta noche, que esta noche era solo el primer capítulo de algo largo y agotador. La otra mujer apareció en la puerta de la sala sola por primera vez, sin Daniel, sin la suegra, sin el papel de actriz que alguien más había escrito. Laura la miró y le preguntó si quería entrar, y ella entró y se sentó en la silla del rincón, como si el rincón fuera el único lugar donde sabía estar. Hubo un silencio entre las dos, entre ella y yo, un silencio que no era hostil, sino pesado. El silencio de 2 personas que han estado en el mismo cuarto toda la noche representando papeles opuestos, y de repente ya no saben qué son la una para la otra sin esos papeles. Ella habló primero mirando sus manos. Me dijeron que era una gestación subrogada, que tú lo sabías, que habías firmado, que solo necesitaban a alguien que se pareciera a ti para algunos trámites, porque tú tenías miedo a los hospitales. Yo la escuché y pensé en lo perfectamente construida que era esa mentira. Tenía lógica, tenía compasión. Le daba a ella un rol que no era criminal, sino solidario. ¿Y cuándo empezaste a dudar?, pregunté. Ella cerró los ojos. Cuando vi las instrucciones, el papel que decías, y llora, di que está inestable, porque eso no es lo que le dices a alguien de quien te están cuidando. Eso es lo que le dices a alguien a quien estás controlando.
Le pregunté su nombre real, el suyo, no el que le habían dicho que usara. Dijo que se llamaba Valeria, y esa palabra, ese nombre simple y ordinario, hizo algo raro. La convirtió en una persona completa de golpe, no en un doble ni en una pieza de un plan, sino en alguien que también había sido usada, que también había llegado a esa noche por un camino que no eligió del todo, que también tenía que encontrar la forma de salir. Laura volvió con su carpeta y nos miró a las dos. Voy a necesitar declaraciones de ambas esta noche si es posible. Valeria asintió sin dudar, y ese asentimiento, esa decisión rápida y sin negociación, fue lo más valiente que vi en toda la noche. Yo volví a Neonatos una vez más antes de que amaneciera, porque necesitaba hacerlo, porque no podía irme sin volver a ver al bebé, aunque no supiera exactamente qué sentir frente a él. Estaba tranquilo, respirando con esa concentración absoluta que tienen los recién nacidos, como si respirar fuera todavía un logro que requiere atención completa. La pulsera con mi nombre seguía en su muñeca, y yo la miré durante un momento largo, pensando en que él no sabía nada de lo que había pasado esa noche, que para él esta noche era solo la primera de todas las noches, que el mundo que lo había traído aquí era complicado y roto, pero que él todavía no lo sabía, y por un rato más no necesitaba saberlo. No lloré. No porque no quisiera, sino porque creo que el cuerpo a veces guarda el llanto para cuando hay privacidad real, para cuando no hay nadie mirando ni evaluando ni anotando en una carpeta. Puse la mano en el borde de la incubadora, no adentro, solo en el borde, como quien marca un límite que también es una forma de estar presente. Daniel estaba en el pasillo cuando salí de Neonatos solo, sin abogado, con esa postura de quien ha estado de pie mucho tiempo y ya no puede fingir que no está cansado. Me miró y abrió la boca, y yo pensé que iba a decir algo elaborado, algo construido, otra versión de una explicación que ya había escuchado en demasiadas formas distintas esta noche. Pero lo que dijo fue simple, tan simple que por un segundo me desarmó. Solo queríamos una familia. Lo miré al hombre con quien había dormido 3 años, al hombre cuya cara conocía en todas sus versiones, al hombre que había usado mi cara dormida para firmar documentos que me robaban el nombre. Y no respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera iba a ser para él, para darle algo, para cerrarle algo, y yo ya no tenía nada que darle. Me fui por el pasillo sin mirar atrás, con el teléfono en el bolsillo y los archivos guardados y el nombre de Laura, y el número de Valeria y la cara del bebé en la memoria, y afuera el cielo ya tenía ese azul oscuro que no es noche, pero todavía no es día. Ese momento exacto en que las cosas no tienen nombre todavía. Me senté en el coche y no arranqué. Solo me quedé ahí con las manos en el volante y la cabeza apoyada en el reposacabezas, escuchando mi propia respiración. El proceso iba a ser largo. Me lo había dicho Laura con esa honestidad cuidadosa, de quien no quiere dar falsas esperanzas. Habría peritos y juzgados y abogados y meses, y el bebé, mientras tanto, estaría en algún lugar del sistema, siendo cuidado mientras los adultos que lo habían traído al mundo terminaban de destruirse entre ellos. Y yo iba a tener que contar la historia muchas veces a personas que tomarían notas, a personas que dudarían, a personas que me preguntarían por qué no lo había visto antes, como si no hubieran pasado su vida entera al lado de alguien que los conocía. Y aún así, pero eso era mañana y pasado, y los meses que venían. Esta mañana en este coche con este cielo que todavía no decidía de qué color ser, lo único que tenía que hacer era arrancar y conducir, y llegar a mi casa y sentarme en mi propio suelo, y dejar que el cuerpo terminara de entender todo lo que la cabeza ya sabía. Arranqué y mientras salía del estacionamiento del hospital, vi en el retrovisor las luces del edificio todavía encendidas, blancas, iguales a las 4 de la mañana que a las 6, como si adentro el tiempo fuera distinto, como si los hospitales no distinguieran entre el momento en que algo empieza y el momento en que algo termina. Yo sí distinguía. Esta noche había terminado. Lo que venía después era otra historia. Muitas graças por chegar até cá, é o final do vídeo. Espero que esta história tenha sido de muito gosto a todos eles. Eh, Curtem, comentem, subscrevam o canal, tá? E não deixe de interagir com o canal para saber se gostam das histórias. Muitas graças e por demais.